Sí, Entonces, la doctora Mónica Pulido Echeveste, que está hoy con nosotros, es doctora en Historia del Arte en el área de Arte de los Virreinatos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013 es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Historia del Arte de la Inés Morelia, donde imparte las asignaturas de análisis de la forma, análisis de la imagen, arte colonial en América y problemas de representación. Entre sus proyectos se encuentran De la latencia a la elocuencia, Diálogos del historiador del arte con la imagen e Intersecciones de la imagen religiosa en la monarquía hispánica, espacios, prácticas y percepción. Sus líneas de investigación se centran en los imaginarios urbanos de las ciudades novohispanas, el culto a las imágenes sagradas desde sus dimensiones políticas y espaciales y el arte colonial en el obispado de Michoacán. Como ustedes saben, en el seminario de corporalidades estamos trabajando, discutiendo, revisando todas las áreas y desde muchas disciplinas la noción de corporalidades y nos interesa entonces los trabajos que gente como Mónica Pulido están haciendo. Muchas gracias y bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Adelante. Alejandra. Y bueno, pues muchas gracias a quienes integran y dirigen este seminario. La verdad es que como conversábamos justo antes de conectarnos y empezar esta transmisión, para mí es también un espacio muy bien recibido para pensar el tipo de problemas que les voy a presentar el día de hoy y que es un trabajo que está en ciernes, ¿no? O sea, un trabajo que apenas hace un año comencé y que, bueno, pues que justo creo que es pues muy alentador, ¿no? O sea, ver estos espacios para conectar estas preguntas que parten del cuerpo, pero que, bueno, pues se conectan con las metodologías y las preguntas de distintas disciplinas. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla, espero hacerlo bien y espero que ya la estén viendo. La sesión de hoy, la cuarta sesión del seminario en esta temporada, la he titulado Cuerpos devotos, prácticas devocionales en torno a lo sagrado. Y está centrada en el trabajo que he empezado sobre los milagros que están narrados en esta crónica, que es una de las más conocidas de la época colonial, el Zodíaco Mariano, que empezó el jesuita Francisco de Florencia en el siglo XVII y que fue concluido por Oviedo, por Juan Antonio de Oviedo en el siglo XVIII. Florencia fue una figura muy importante para la consolidación de varios cultos marianos en la Nueva España, porque justo a partir de la publicación de estas historias de vida de las imágenes milagrosas, sus cultos pues se fueron como asentando y además pues tomando esta forma pues un poco ya como prehecha desde también la religiosidad de la península. Entonces, pues en este Zodíaco Mariano se encuentran compiladas las historias de vida de las imágenes que Florencia consideró las más célebres y milagrosas de la Nueva España. Y pues en realidad, pues también Florencia lo que hizo fue publicar dentro de esta compilación, de esta crónica, las historias que habían sido ya antes publicadas en otras crónicas, en otras biografías de estas imágenes marianas. Pero en lo que yo me he centrado, o sea, a pesar de que es una fuente muy conocida y que pues creo que todas las personas que nos dedicamos a cultos marianos pues hemos utilizado, es en las narrativas de estos milagros. Y a partir de eso, distinguiendo además entre los portentos, que son estos hechos milagrosos, pero que no responden a que alguien le esté pidiendo nada concreto a la Virgen, eh, tomé un corpus de 181 milagros que fueron realizados por 34 imágenes distintas, 34 cultos marianos,
Le puse cultos y no imágenes porque justo pueden ser sus copias, sus estampas, las que realizan el milagro. Pero bueno, tenemos 34 devociones que pertenecen al Virreinato de la Nueva España. Están representados en la crónica los obispados de Yucatán, México, Puebla, Oaxaca, Guatemala, Michoacán, Guadalajara y Guadiana, que es el nombre antiguo del obispado de Durango. Y entonces, pues, dentro de esta revisión de los milagros, de estas narraciones, pues he construido esta sesión del día de hoy que, como les decía, le he puesto cuerpos devotos, prácticas devocionales en torno a lo sagrado. Entonces, pues estaba buscando una forma sintética y también atractiva de nombrar esto que es lo que me preocupa, pero que podemos traducir como, pues, que estamos revisando prácticas devocionales de cuerpos con objetos sagrados. Y esto en realidad pues tiene detrás interrogantes pequeñas que son las que ahora también quisiera revisar, ¿no? O sea, por un lado, si estamos hablando de prácticas devocionales de cuerpos, pues hay que pensar en qué es un cuerpo y qué es un cuerpo devoto, ¿no? O sea, cuando estoy hablando de cuerpos devotos, pues, ¿qué implica o qué lo diferencia de un cuerpo a secas? Y luego estos cuerpos, ¿dónde los encontramos y qué los encontramos haciendo cuando están entrando en contacto con lo sagrado? Y esto nos lleva también a problematizar dónde está lo sagrado y cómo es el cuerpo de lo sagrado. Y estas preguntas, pues creo que me parecen básicas porque tiene que ver con cómo estoy entendiendo tanto a las personas que están profesando esta religión y buscando resolver problemas muy distintos por medio de estas peticiones a las imágenes marianas de que les cumplieran ciertos milagros, porque pues es ver cómo interactúan estas personas, que son estos cuerpos a los que les estamos siguiendo la pista, con lo sagrado pensado no como una fuerza divina, como fuera del mundo material y de lo real, sino como pues esta presencia de María se va a hacer patente justo por intermedio de los cuerpos que también tiene en este mundo, ¿no? O sea, las esculturas que la representan, estos simulacros marianos, como se les conocía, pero también el pensar que al igual que las personas tenemos agencias extendidas hacia otros objetos, las imágenes sagradas también las tenían. Entonces, pues un poco la intención es tener una mirada más horizontal hacia la relación de cuerpos y objetos, o sea, o cuerpos y otros cuerpos, y las extensiones y sus agencias en objetos secundarios, tanto de los fieles como de las imágenes sagradas, en lugar de pensar en un esquema de sujetos y objetos, ¿no? Y quisiera platicarles un poco sobre el marco teórico y metodológico que me ha traído a estas preguntas, porque creo que también es lo que puede ser atractivo para quienes trabajan con temas muy distintos, pero bueno, pues que podrían encontrar dentro de esta investigación, más allá de los resultados, algunas pistas que les parecieran interesantes. Y entonces, en primer lugar, pues quiero situar de dónde viene esta pregunta de qué cuerpos y qué son los cuerpos devotos. Y entonces, cuando yo empecé a pensar en que las representaciones, o sea, ya sea un retrato, o una imagen escultórica de una virgen, ambas pues entran dentro de esta categoría de la representación, eh, tenían que pensarse en relación a cómo estaban construyendo este vínculo con lo que representan, o sea, con la persona retratada, sea una persona humana o una persona sagrada, vino de un capítulo de este libro de Hans Belting, Antropología de la Imagen, que es el de Escudo y Retrato. En este trabajo
Belting lo que se pregunta es, pues, cuando estamos hablando de un retrato que está representando a una persona a partir de su semejanza, de su apariencia física, tendríamos que pensar en qué tipo de cuerpo es el que está siendo ahí retratado. Porque, pues, en su propuesta, Belting lo que hace es poner al mismo nivel el retrato, este género moderno que surge en el siglo XVI, como estos paneles autónomos que permiten que una persona tenga un segundo cuerpo, un medio por el cual existir, además de su cuerpo biológico, físico, y que nos hace pues poder conservar la presencia de un sujeto a pesar de que se encuentra ausente, ya sea por forma, por una cosa momentánea o de manera permanente después de la muerte. Pues este retrato pues funcionaba como un medio que extendía la presencia del sujeto. Pero también lo hacía el escudo de armas, que es de hecho un género, también si lo pensamos como estos artefactos que se crearon dentro de la cultura occidental, más antiguo que el retrato, ¿no? O sea, el retrato surge en realidad como género moderno en el XVI, en el Renacimiento, pero si nos trasladamos a los siglos XIII, XIV, podemos encontrar un concepto también de presencia, incluso con un valor jurídico, en el escudo de armas. Y entonces Belting se preguntaba por el tipo de cuerpo, porque dice, pues es que cuando vemos un retrato, lo que tenemos es un cuerpo pensado como el ser biológico que tiene una existencia que se va transformando a lo largo del tiempo y que tiene un momento de nacimiento y un momento de muerte. Pero cuando vemos la representación en un escudo de armas, lo que tenemos es una lógica distinta, es una lógica de un cuerpo social ligado al linaje, a la pertenencia a la genealogía, a la familia, sobre todo en los casos de las personas nobles. Y pues que simplemente son dos artefactos que además tienen características técnicas muy similares porque eran paneles de madera pintados, pero que pues respondían a un concepto de cuerpo completamente distinto. Y entonces eso me ha llevado a preguntarme, pues, ¿qué implicaciones tiene el cómo percibimos y cómo pensamos los cuerpos también para definir en dónde los encontramos y cómo los entendemos? Y esta idea se extendió con este texto de Richard Van Dulmen sobre el descubrimiento del individuo, que va muy en la misma línea de Hans Belting sobre esta transformación que ocurre hacia el siglo XVI entre lo que para Dulmen era pues no una falta de conciencia de la individualidad en la Edad Media, pero sí una diferencia entre cuál era como el móvil de las personas en la vida, mientras que para la Edad Media, en una lógica cristiana de la salvación, todas las personas tenían como el mismo objetivo, salvar su alma y los mismos medios para lograrlo. En el caso de este individuo moderno que se va gestando entre 1500 y 1800, la idea de la trascendencia empieza a generar una idea como de una individualidad que distingue a una persona del resto, ¿no? O sea, recorta a esta persona de las comunidades, de los espacios corporativos, pero también de los espacios sociales, ¿no? Porque finalmente la persona lo que va a lograr, incluso esta salvación, porque no es que tengamos como una pérdida de este esquema de la salvación cristiana, pero incluso la salvación va a depender exclusivamente de lo que la persona haga, ¿no? En cambio, en los siglos anteriores vemos una idea muy, muy corporativa, incluso en las ciudades, como vamos a hablar más adelante. Y finalmente, quien hace como llevar a estos problemas que identifican Belting y Dulmen a un nivel del cuerpo es David Morgan, en este libro sobre el ojo encarnado, porque Morgan a mí me parece muy, muy sugerente, que es uno de los textos que yo elegí para este seminario,
el pensar en que el ojo, incluso este ojo que en el Renacimiento, ligado a la invención de la perspectiva, genera esta idea de que el mundo se define y se construye a partir de esta mirada como que queda abstracta, independiente y que se puede mover y controlar y dominar el mundo, es un ojo que en realidad siempre está encarnado en un cuerpo. Entonces, Morgan lo que dice es, siempre vamos a ver desde la circunstancia del cuerpo. ¿Y cómo están nuestros cuerpos? ¿Dónde están nuestros cuerpos? ¿Desde dónde se aproximan? ¿Cómo se acomodan? Van a definir la manera como vemos. Y por eso nos propone esta idea del punto de vista, que es pues, una expresión muy común, pensar que el punto de vista en realidad solo existe en la medida que significa ver desde un cuerpo o ver en un cuerpo, ¿no? O sea, este ojito como volando independiente del Renacimiento, en realidad nunca pierde su interacción, o bueno, el estar encarnado en un cuerpo que además se comporta de manera diferente dependiendo de los lugares en donde está. Entonces, el cuerpo dentro del espacio sagrado va a tener una lógica de movimiento, de interacción con los objetos que lo rodean distinta a cuando está, por ejemplo, en el espacio público o cuando está en el hogar o en la intimidad. Entonces, esto, pues, digo, Morgan está pensando en esta cultura religiosa de los siglos XVII, XVIII, pero es algo que aplica hacia también la actualidad, ¿no? O sea, el pensar en estos cuerpos también nos ayuda a pensar, bueno, ¿y ahora qué ha pasado, no? O sea, cómo ha cambiado la forma en la que entendemos el cuerpo y en la manera en la que nuestros cuerpos definen la manera en la que nos acercamos. Y entonces es una cosa que no voy a abordar ahora, pero que me ha llevado también como esta distinción entre la idea de un cuerpo cristiano ligado a la corporación, al linaje, a la familia, a la ciudad, a la comunidad, y luego este cuerpo individual, moderno, centrado en la idea de la semejanza, del organismo biológico autónomo, independiente, como recortado de todo este mundo que lo rodea, a pensar en nuestros cuerpos digitales y en cómo nos acercamos ahora a partir de las redes sociales a lo sagrado también, ¿no? O sea, bueno, quizás las personas no católicas, ¿no? Pero luego podemos ver que las prácticas religiosas han ido transformando de formas muy interesantes en cosas que especialmente yo he visto aparecer en esta pandemia, ¿no? O sea, las redes sociales de los santuarios, de los cultos, la gente que comenta en hilos, entonces pues creo que ahí hay un campo para la etnografía eh, digital muy interesante porque pues tendrá que estar ligado con también qué es lo que existe de nuestros cuerpos y qué es lo que los criterios que como que se destacan y los que se apagan a la hora de interactuar desde esta forma virtual en la que justo estamos ahora. Bueno, entonces esta idea de Morgan nos lleva a pensar de qué manera, ¿no? El cuerpo tiene una toma de posición lo social y también cómo los cuerpos en realidad que parecieran en esta lógica moderna, recortados, autónomos, organismos que tienen la piel como límite con el mundo exterior, en realidad tienen unas fronteras compartidas mucho, mucho más flexibles y permeables de lo que pareciera, ¿no? O sea, como de pronto no somos solo una persona, sino somos una persona colectiva y entonces nos movemos de acuerdo a lo que está pasando, no solo con las otras personas que nos rodean, sino también con los objetos, ¿no? O sea, cómo estos objetos quizás también forman parte de nuestros cuerpos y de los cuerpos con los que interactuamos. Y entonces esto nos lleva a pensar estas prácticas devocionales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define las acciones, los movimientos, las interacciones entre nuestros cuerpos y los otros cuerpos?
Y para eso me han sido muy útiles otra vez David Morgan, que de hecho este libro de The Secret Gaze lo sacó antes que el de el Ojo Encarnado, y también desde que lo leí hace ya muchos años me pareció muy iluminador. Porque pues justo Morgan aquí estaba pensando en que hay formas de mirar, pero también en que las creencias religiosas no pueden existir de manera abstracta. O sea, sí podemos tener credos y podemos decir que cada quien pues tiene sus propias como pues principios desde donde actuamos y desde donde tomamos decisiones, pero en realidad estas no están separadas de las acciones, no pueden existir separadas de las acciones. Y de hecho, pues en realidad esto tiene un problema sobre como nuestra forma de concebirnos en nuestra toma de decisiones y en nuestra lógica cognitiva, porque sabemos que aunque nosotros pensamos en que muchas veces hacemos algo porque creemos en cierta cosa, es al revés. En realidad creemos en algo porque lo que hacemos y lo que nos hacen hacer los objetos, pues es lo que nos determina y determina nuestras identidades en formas de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Y entonces, pues en esta búsqueda pareciera que muchos de los autores que nos llevan a pensar en otras formas de relacionarnos con los objetos están centrados en la cultura material de la Edad Media. Eh, y es cierto que muchas de estas pistas las encontramos en este periodo porque en la cultura medieval, como nos dice otra autora, que es Jacqueline Young, en este libro de Looking Beyond, eh, tiene que ver con cómo el Renacimiento genera una idea de una superioridad del sentido de la vista sobre el sentido del tacto, que en otras épocas y en otras culturas ha sido distinto. Y entonces, cuando Jacqueline Young habla de esta cultura medieval en donde el tacto se tematiza, eh, nos mete como en una lógica del pensar, además, no solo Jacqueline Young, sino los autores con los que ella trabaja y los teólogos medievales, que, por ejemplo, destacan un hecho que a mí, digo, no sé qué tan científicamente real sea, pero que me parece uno de los argumentos más bonitos, que dice que mientras que casi todos los bueno, podemos encontrar animales que superan a los seres humanos en sus sentidos, o sea, animales que ven mejor, animales que son más grandes, son más fuertes, que escuchan mucho mejor y que tienen olfatos y gustos más desarrollados que los humanos, en donde destaca la humanidad y que quizás radica ahí como nuestra humanidad, es en el sentido del tacto, ¿no? O sea, tenemos un sentido del tacto mucho más desarrollado que el de la mayoría de los animales. Que es una idea, creo que de Santo Tomás, una cosa. Entonces, no solamente encontramos que hay una lógica distinta de cómo entender el tacto y la relación con los objetos en la Edad Media, sino que también tenemos una lógica distinta sobre a quién se valora como las personas que interactúan mejor con esto. Y nos encontramos con un protagonismo de las mujeres que van a perder en el Renacimiento, cuando la vista se convierte en el sentido del conocimiento, pero también en el sentido del conocimiento masculino. Y entonces tenemos muchas prácticas que tienen que ver con el tacto, que tienen que ver con la forma de concebir, de conocer, de tener un contacto con el mundo, que dependen del tacto, que no es que desaparezcan en los siguientes siglos, sino que son consideradas como adecuadas para las mujeres y para las personas sin educación, ¿no? Entonces hay un juicio sobre el lugar que tiene el cuerpo frente a unas formas de espiritualidad que se consideran superiores, que están centradas en la vista, por no tener la necesidad de tener un contacto físico,
O mejor todavía, pues que ni siquiera dependas de tener que ver una imagen, sino una religiosidad totalmente como espiritual, sin un referente en el mundo de lo material, ¿no? Entonces, la palabra por encima de la vista y luego la conexión espiritual por encima de la vista, del tacto de la palabra. Y entonces eso, pues pensando también en que estos artefactos y la manera en la que nos relacionamos con ellos y emitimos juicios y les ponemos jerarquías, tienen que ver mucho más con la relación entre los individuos que las hacen que con los objetos mismos, me lleva como a meter en pues en este diálogo a Alfred Gell y su concepto de arte y agencia, porque creo que por un lado pues nos hace ver que muchos de estos discursos pues tienen que ver con legitimar en el poder a ciertas prácticas y a ciertas personas y a ciertos grupos, pero por otro lado nos regresa a pensar en los objetos y la agencia que finalmente les damos y que luego nos hacen hacer cosas, ¿no? Entonces, pues más o menos así allá va la lógica. Y pues eso es aplicable en realidad pues a todo tipo de artefactos, pero aquí nos interesa hablar específicamente de estos artefactos que nos ponen en contacto con lo sagrado, con la presencia. Además, bueno, en el estudio que estoy proponiendo es de María, pero en realidad pues aplica en realidad a Cristo, a los santos, a cualquier manifestación pues, del cuerpo sagrado dentro de esta cultura católica cristiana y su relación con las imágenes. Y entonces aquí, muy conectada con Jacqueline Yeoh, me gusta mucho este texto de Caroline Walker Bingham, Christian Materiality. Y además, bueno, pues ahora digo, creo que lo que se ha desarrollado desde la historia del arte hacia pensar en los objetos, su agencia, la presencia y la capacidad que tienen pues en esta interacción de definirnos, o sea, de cómo no solo nosotros hacemos objetos para hacer cosas, para tener prácticas con ellos, sino cómo las prácticas que tenemos están determinadas por los objetos con los que nos relacionamos y con los que tenemos esta interacción y esta convivencia. Y entonces, bueno, pues tenemos también a Caroline Vanek y estos Object Lessons de Lorraine Daston. Pero hay un montón de trabajos que se han hecho en los últimos años pensando en este concepto, por ejemplo, de Object Lessons y de los objetos que hablan y que tienen una agencia, que no es tan reconstruible, tan visible o tan como directa como quizás la pensaba Alfred Gell en su momento. Pero bueno, pues regresando al zodíaco mariano, pues, ¿qué es cómo estudio estos objetos en relación, estas preguntas de dónde están los cuerpos y qué hacen los cuerpos? Pues estuve trabajando con este corpus de 181 milagros, en donde tomé, intentando sistematizar la información sobre el obispado en el que estaban realizados, el título de la Virgen, los motivos o problemas por los que las personas buscaban que le hicieran milagro, el milagro realizado, la práctica devocional que habían hecho, qué acción se había llevado a cabo justo como para imprecar, para solicitar este milagro, si había o no una persona que intercediera, un tercero que le dijera a la persona que necesitaba el milagro, mira, ¿qué te parece si te tomas este tecito de la tierra y erudito sacado del santuario? Pues, o sea, por ejemplo, cuando son niños, normalmente pues son las madres o el matrimonio, los padres quienes llevan al niño al santuario, y si había una ofrenda posterior, si después de que habían recibido el milagro había como algo, una información sobre lo que pasaba después. Y aquí, pues, en realidad, pues digo, la historia del arte no es una disciplina que esté muy relacionada con metodologías cuantitativas. Entonces,
me enfrenté a una cosa que creo que en un primer momento no había identificado, y ahora van a ver que medio que he normalizado algunos de los metadatos, pero es que pues registrar de qué obispado eran era muy fácil, porque pues lo dice la crónica y o es Guatemala o es Oaxaca, y si es Guatemala, pues es Guatemala, ¿no? O sea, no hay ninguna confusión. El título de la Virgen también, o sea, ese pues lo dice, quizás hay algunas confusiones porque se registran imágenes de las que ya no tenemos ninguna noticia, o los nombres los escribe Florencia como se los pasaron y eso pues ya no se llama así, pero en general no presentan mucho problema, más allá de que me di cuenta que no había registrado y podría haber sido un dato interesante, si era la original, si era una copia de la imagen original, o sea, estas vírgenes peregrinas, eh, si era una estampa, o una cosa que sí registré es si eran algún objeto que denomino reliquia, por esta idea de que todo lo que está en contacto físico con un santo o una imagen sagrada se mezcla su poder y entonces pueden tener este poder, por eso se habla de la cera de las velas en el altar o del aceite de las lámparas o del agua del pozo, o sea, son otros objetos que tienen poder justo por la cercanía que tuvieron con la imagen. Pero sistematizar el por qué la gente pide un milagro y el milagro realizado ya fue mucho más complicado, porque pues justo es la riqueza y lo que lo hace más divertido, porque las historias son buenísimas, de por qué la gente pide los milagros. Entonces, pues, o sea, solo teniendo como las narraciones registradas, he podido ir como haciendo familias de milagros, pero ahí entra totalmente la subjetividad, porque no hay algo de origen que me permita diferenciarlos, a pesar de que podemos como ver algunas cosas muy generales, como en los motivos, pues que hay unas que son accidentes, o sea, cosas que ocurren y entonces pues en la urgencia se necesita el favor de la Virgen, o estos males crónicos, ¿no? O sea, los ciegos de nacimiento pues llevan muchos años pues, padeciendo su mal o otras enfermedades crónicas. Y los milagros realizados, hay ciertos criterios o sea, históricos que se ha definido la diferencia entre los milagros de curación, de salvamento o de legitimidad. O sea, la curación pues, es la salud concedida, el salvamento cuando hay un peligro y la persona se libra de ese daño o ese peligro, y la legitimidad tiene que ver con estos milagros en donde la imagen se manifiesta como poderosa, o sea, desde las personas que dudan de su poder y son idólatras o son pues pertenecientes a otras religiones, y entonces cuando hacen algo y descubren que la imagen hace el milagro y sangra o se mueve o castiga, entonces se convierten. Lo que está pasando es que se está legitimando el poder de la imagen. Pero en realidad esto no es suficiente para la riqueza, ahora vamos a ver, de los milagros realizados. Y luego la práctica devocional que se lleva a cabo, pues también es una gran familia que he tratado de sistematizar, y que hay algunas cosas que me interesaba, o sea, de por qué empecé a preguntarme esto, que tenía que ver justo con esto de la distancia. O sea, si basta la palabra y en cualquier lugar se puede simplemente pedir el auxilio de la Virgen, o si hay una búsqueda de proximidad y de contacto, ¿no? O sea, regresar a esta cultura de lo material, o sea, esta cultura material y a lo que nos puede decir la forma de relacionarse con lo sagrado desde otras prácticas distintas, a las que además, o sea, todavía 17, 18 podemos encontrar mucha combinación, pero en el 19 esto va a ser muy mal visto, asociado con la idea de la religiosidad barroca y popular como una muestra de ignorancia. Entonces los juicios en el 19 me parecen horribles porque pues en realidad son como súper reductores de grupos sociales. Y bueno, estos intercesores, si había guías, consejos, pues, o si en realidad su función era estar como testigo, y la ofrenda posterior, que hay cosas que me fui dando cuenta después, por ejemplo, a partir de esta sugerencia del libro de Lorraine Daston, sobre pensar en la función que tienen los objetos como evidencia.
Entonces, hay algunas ofrendas que es como a la Virgen de Cosamaloapan que salva a un niño que lo andaba comiendo un caimán y entonces llevan al santuario el diente del caimán que le sacaron de la pierna como prueba y agradecimiento del milagro. Entonces, este lugar que pueden tener las muletas y los colmillos y el no sé qué como la prueba, el papel que tiene el objeto como evidencia, es muy interesante y no lo registré. Entonces, hay cosas que ya hasta que tenía mi corpus mi base de datos inicial, pues tendré que regresar a una segunda revisión con ojos muy distintos de qué es lo que estoy buscando y qué es lo que me voy a encontrar y me va a decir este tipo de material. Entonces, cuando hice una primera revisión, pues registré estos milagros concebidos que pueden ver aquí, que hay como, pues sí, una descripción de cosas que pueden ser como pues la sanación, la recuperación de la vista, estos niños que se mueren, los que resucitan casi siempre son niños, las epidemias, esta búsqueda de la buena muerte, de morir confesado, y luego había cosas que yo no sabía cómo llamar y que entonces total le puse estas cosas como las ganas de vivir de la persona que se iba a suicidar y pues por sus muchas tribulaciones y al final lo convence la Virgen de que no lo haga, pero, o la honra, ¿no? O sea, hay cosas que no sabía cómo definir estos casos que son sobre todo como únicos, ¿no? O sea, que no son las grandes familias de las sanaciones. Y entonces hice este tipo de registro en la revisión, en la primera revisión que hice, y luego las prácticas devocionales que asociaba con este tipo de cosas, ¿no? O sea, el pedir entre lágrimas, el invocar, acudir al santuario, arrodillarse, postrarse frente a la imagen, el contacto con una reliquia o la copia, el contacto directo con el sagrado original, la promesa o el voto de si me cumples, entonces pues ya voy a ir a tu santuario, las procesiones en las ciudades, novenas o novenarios, las ofrendas, rezar o orar, velar en el santuario, beber algo, untarse algo, confesar, arrepentirse, que en realidad al principio yo iba por estas. Me encantan estas historias ay, perdón, de que se hacen el lodito del santuario, pues lo disuelven en su tacita y se toman el tecito, la infusión del lodo, de cenizas, de polvo, o untarse, ¿no? Untarse la cera de las velas, el cebo de las velas, el aceite de las lámparas. Entonces yo estaba buscando estas, quería ver en dónde había como este contacto con la materialidad, el contacto con el original, con la reliquia, pero me di cuenta en estos resultados de que había cosas que no estaba buscando por una cosa que quienes trabajan ciencia de datos, justicia de datos, feminismo de datos, me han hecho ver. Y es que luego el problema está en qué desagregamos y qué no, y cómo conectamos las cosas que se van desagregando. Y entonces, pues me propuse en esta segunda revisión, que es lo que les voy a presentar aquí, de una forma bastante rudimentaria, eh, nuevas categorías de diferenciación. O sea, considerar qué pasa entre hombres y mujeres, que sí eran criterios que había recogido en los metadatos, pero que no había hecho el cruce con la información, ¿no? O sea, no había desagregado la información, aunque lo había registrado, no había desagregado por hombres y mujeres, por identidad étnica, si son españoles, criollos, negras, mulatos, de dónde, cuando se menciona, hay muchas que no mencionan, la edad, si son personas adultas, niños, niñas. Y estas son las tres que ahorita desagregué para ver qué es lo que nos salía y salieron cosas interesantes, ¿no? Las que no he desagregado es en dónde ocurre, porque también lo registré, pero no he hecho esta separación de ver qué milagros ocurren en el hogar, en el espacio público, en el campo o dentro del santuario, y el tiempo, ¿no? O sea, si es un accidente que pues es muy repentino o si es una enfermedad, un mal crónico, más o menos se ve, pero no los he desagregado como tal. Y entonces el resultado que tengo para presentar es una cosa que pues se ven muy horribles estos datos, pero que en realidad si los vemos con detalle van a decirnos cosas muy interesantes. Pues cuando desagregué por si eran ciudades, villas o pueblo, que yo primero los había tomado solo como grupos colectivos, y después cuando vi, bueno, ¿qué milagros piden las ciudades, villas o pueblos? Pues el primer lugar son epidemias. En segundo, problemas de sequías o inundación. Unos rayos aparecieron por ahí y un pueblo de indios que no quería perder a su patrona.
Y las acciones que realizan, pues esto que originalmente tenía acá como, perdón, aquí como pues solo porcentajes de, pues sí, el 23% invoca, porque además luego se hacen distintas prácticas al mismo tiempo. O sea, invocas a la Virgen, pero además te pegan la reliquia, ¿no? Se notaba que pues el sacar en procesión y el hacer novenarios era una práctica de las ciudades, ¿no? Este de aquí es muy curioso porque en realidad lo tenemos, es una práctica conocida, traer una imagen prestada, no es lo más frecuente, pero por ejemplo, ¿no? O sea, cuando la Ciudad de México se inunda en 1629 y traen a Guadalupe en canoa, pues en realidad es una imagen prestada. O sea, sus patrones son San Hipólito y la Virgen de los Remedios. Entonces, cuando ya esto está muy difícil y no se solucionan las cosas, es cuando hay que recurrir a los superlativos de, o sea, pienso en, superlativo es un concepto de Avi Barbour, del préstamo. O sea, el préstamo como superlativo es una cosa que es más potente que lo que tienes en casa. Y lo mismo va a pasar cuando la gente ya no puede usar la imagen que tiene en casa, sino que tiene que ir al santuario, ¿no? Entonces, pues sacar en novenario y sacar en procesión y los novenarios, pues son en general las prácticas de las que dependen las ciudades. Luego, las tripulaciones de las embarcaciones también son bien frecuentes, como estos actores de los milagros. ¿Y por qué piden milagros? Pues porque van a naufragar, ¿no? O sea, estas tormentas en alta mar, o porque van a encallar, pero bueno, los agrupé en los naufragios, y por piratas, ¿no? O sea, las embarcaciones que se salvan de ataques de piratas. ¿Y qué hacen? Realizar votos o promesas. Es muy notorio que en el naufragio es, si llegamos a puerto, entonces vamos a ir a tal santuario. Y bueno, por supuesto invocar, ¿no? Entonces, pero invocan y además hacen este voto o promesa. Eh, Luego organizan estos actos de contrición, de que todo el mundo se arrepienta de sus pecados, que seguramente son prácticas que son más frecuentes, pero no siempre se mencionan. Postrarse arrodillados frente a la imagen, colocar a la imagen en cubierta, arrojar un ancla en nombre de la Virgen, pues invocándola y así de por favor, ¿no? Para no encallar. Y con los piratas me llamó la atención, a pesar de que son solo 4 casos, que en 2 se mencionara esto de que colocan a la imagen en cubierta, cosa que acá aparece solo una vez, que suben a la Virgen al mástil, y acá 2 veces la suben a la cubierta y uno dice que la ponen en la proa. ¿Por qué? Porque le están poniendo como capitana de guerra, ¿no? O sea, es esta imagen de que pues tiene que pelear junto con ellos, pues para enfrentarte a los piratas, ¿no? Entonces, aunque es una mención muy chiquita, o sea, aunque solo son 2 casos, creo que es muy reveladora con la lógica de la época, de que lo que están pensándola es a la Virgen como en este lugar de capitana de guerra. Invocarla, rezar. Y luego, bueno, estos grupos pequeños en realidad es solo 2 casos de un matrimonio y un grupo de operarios que son muy semejantes a los milagros de personas individuales, ¿no? O sea, que invocan, visitan al hogar, velan a la imagen. Luego, los hombres españoles o criollos. Tengo 17 casos de enfermedades, ya las empecé a diferenciar más. Eh, la mayoría, o sea, bueno, hay 3 menciones a tabardillo, pero son muy variadas. Hay unos que solo dicen que son enfermedades de gravedad, salen enfermedades renales, dolores de costado que pues, es como apéndice, y destaca con el contacto con la reliquia, estas prácticas de pegarles algo, o sea, el beber tierra desleída en agua o la cera, o, ¿no? O sea, estas cosas de decir, hay algo que estuvo en contacto con la Virgen y eso es lo que va a servir para curar. El peregrinar al santuario, entrar en contacto con la imagen directamente y después pues hay otras menos frecuentes desde invocar las ofrendas, postrarse, ir al santuario y dormirse ahí. Y luego, pues lo que es muy evidente es que, o sea, ya como que un poco lo veía venir, pero pues ya contando los milagros, pues los datos sobresalen, es que pues a los hombres les pasan muchas cosas en el espacio exterior que tienen que ver con accidentes o con estos ataques y heridas por riñas, por balas, cuchillos y demás, ¿no?
Entonces, aquí metí, por ejemplo, que es un caso de una lengua cortada, es un pirata bueno, son piratas que le cortan la lengua a un marinero y entonces cuando llega al santuario, pues recupera el habla porque se la logran pegar. Este, y pues aquí otra vez prácticas postrarse, entrar en contacto con la reliquia, como el aceite de la lámpara, peregrinar al santuario. Los tullidos, tengo 3 tullidos, que también pues destaca un poco el contacto con la imagen. Un ciego, 2 posesiones demoníacas, 4 caídas de las alturas, azoteas, torres, andamios y 5 caídas de caballo. 2 ataques o asaltos de indios chichimecas o de asaltos en el camino, 2 naufragios que pues podríamos asociar con la idea de los naufragios de las embarcaciones, pero estas son personas que están agradeciendo manera, o sea, es como un poco estos que dijeron que iban a hacer el voto de ir a visitar al santuario, pues ya aquí los estamos viendo ya yendo al santuario, ¿no? Eh, alguien a quien le cae un rayo y no se muere, un derrumbe, una mordida de víbora, alguien que pide buena muerte y tribulaciones económicas. Este es el que se iba a suicidar. Ahora lo cambié por tribulaciones, pero bueno, pues es muy evidente que el género sí está incidiendo en qué les está pasando y qué es lo que están pidiendo. Luego estos no nos dice qué son, si son indios, son españoles, son mulatos, criollos o qué son. Pero pues igual tenemos 4 personas por enfermedades, o sea, si los sumamos, los heridos incrementan, los enfermos de distintas cosas incrementan. Tenemos un tullido, 2 ciegos, otras 2 posesiones demoníacas y otros accidentes, ¿no? O sea, las caídas, los ahogados, atropellados, más buenas muertes y más tribulaciones de gente que se iba a suicidar. Y cuando vemos a los indígenas, nos encontramos menos enfermedades y más de estas condiciones de nacimiento o crónicas como ciegos y tullidos. Tenemos 4 tullidos, no, o sea, solo tenemos a alguien que dice que estaba enfermo y entonces lo curó. Tenemos 2 ciegos, una caída de caballo, un herido, pero de flecha, y unos que eran idólatras iban a naufragar. Entonces es como estos de legitimación. Y luego solo tenemos un mulato que estaba enfermo de llagas, peregrinó al santuario y se postró. Las mujeres. Tenemos mujeres españolas o criollas, 14 con enfermedad. Una cosa que no me di cuenta si lo había registrado con los hombres, pero lo noté a la hora que estaba revisando las mujeres, es que dan mucho los nombres particulares de las mujeres españolas. O sea, a fulanita de tal, esposa del regidor, ¿no? Entonces, ese es un dato que no registré, si dan el nombre particular o no. O sea, lo registré normalmente en las historias, pero no como el metadato que permite hacer la comparación. 14 enfermas, igual tabardillo suele ser una enfermedad muy común. Contacto con la reliquia otra vez, o sea, los enfermos, igual que con los hombres españoles, destacan estas prácticas del contacto con las imágenes y las reliquias. Luego surgen las complicaciones en el parto, ya sea por óbitos o porque no se expulsan las placentas. 2 tullidas, una ciega, una que se cayó al pozo y no se ahogó. Esta, la de la calumnia por infidelidad, es buenísima, que es la que le había puesto el honor, es una mujer a la que un hombre despechado porque no había querido en realidad ella engañar al esposo con este otro hombre, por despecho la acusa de que sí había sido infiel. Y entonces avienta a la casa una carta, rompe la ventana y avienta la carta, cae la carta, el esposo sale a ver qué pasó y quién rompió la ventana, y ella le pone la carta a la Virgen en las manos, y cuando regresa el esposo, la carta está en blanco, son hojas blancas, ¿no? Entonces, aquí por eso es el contacto de la carta con manos de la Virgen. Y luego aparecen, que también vamos a ver que en hombres no teníamos ningún caso, estos castigos de las imágenes. O sea, esta es una monja que le gustó mucho una imagen y entonces ya no la quiere regresar y la castiga y le dan fiebres. Y una cosa que había, creo que notado también entre los hombres indígenas que salieron aquí, no son tantos casos, pero sí son recurrentes,
Las lágrimas también como una cosa que está incluida dentro de las prácticas para pedir. No es lo mismo pedir que pedir llorando, ¿no? Entonces las lágrimas también son un lugar común importante. Luego, en las que no están identificadas, otras 10. Ahora, las no identificadas es muy probable que sean criollas o españolas, pero no lo, como no dice, pues la registré tal cual. 10 enfermas que otra vez destacan estas prácticas de contactos con las reliquias de las cataplasmas de beber la tierra en agua o el agua del pozo del santuario, invocar, más complicaciones en el parto, una ceguera, una tullida, una muda, una posesión y otra más que también se cayó al pozo y no se ahogó. Y en mujeres indígenas tenemos más complicaciones en el parto, 0 enfermas de cosas distintas, 2 tullidas, una ciega, que corresponde otra vez, igual que los hombres indígenas, a estas condiciones de ciegos o tullidos. Y una cosa que no anoté en las conclusiones es que también están bien relacionadas estas curaciones milagrosas con que le salen animales. O sea, con que a la hora que ocurre el milagro y se curan, salen víboras, salen gusanos, salen alimañas. Este, una que la clasifiqué como estas legitimación portento porque dice oraciones en castellano o en latín que pues no lo hablaba ella, una buena muerte, y luego estas 2 mulatas, una que también es castigada porque había roto un voto de servicio, y otra complicación de parto. Y luego los niños, tenemos entre los niños pues digo, aquí no los desagregué tanto, bueno, sí los desagregué, pero para la presentación no, pero son 7 indígenas, uno no dice y uno español y criollo, y las niñas tenemos 6 niñas indígenas, 2 no dice y 2 españolas. Y hay 2 niñitos tullidos, 3 resucitados, son niños que se mueren y los papás los llevan al santuario y ya resucitan. El del caimán, que se lo andaba comiendo un caimán, niños caídos al pozo, también son súper frecuentes, y un accidente de fractura, un niñito agonizante, y las niñas, tenemos 4 niñas resucitadas, eso entre niños y niñas suman 7, varias también caídas al pozo, al andamio y demás, una tullida y otra que también tenía una enfermedad, una infección. Y las prácticas están mucho más relacionadas con los papás que los llevan al santuario y velan, dan ofrendas, ¿no? Entonces, y las lágrimas, por supuesto. Entonces, pues ya un poco para decir qué aprendimos de esto, bueno, pues que en las ciudades tenemos como más frecuentes las epidemias, las inundaciones y las sequías, que sus prácticas son las procesiones y los novenarios, que las embarcaciones, sus problemas son los naufragios y los piratas, que lo que hacen es ofrecer votos, invocar a la Virgen o colocar a la imagen encubierta. Los hombres españoles destacan las enfermedades, los accidentes y las heridas, y que están estas prácticas de invocar, peregrinar y el contacto con imágenes o reliquias. En los hombres indígenas destacan los tullidos y los ciegos, invocar, lágrimas, peregrinar y el contacto con la imagen como prácticas. Las mujeres españolas otra vez las enfermedades y las complicaciones de parto, los accidentes, y las prácticas son muy similares. Las mujeres indígenas, complicaciones de parto, tullidas, ciegas, peregrinar, contacto con reliquia, y los niños, estos accidentes como los caídos al pozo, los niñitos difuntos que reviven y nuevamente están peregrinar, las lágrimas sin invocar. Entonces, en realidad, aunque no son tantos casos, o sea, ya desagregados, de pronto pueden ser solo 2 casos y entonces hacer conclusiones sobre ellos es pues problemático cuando menos. Sí podemos como ver estos patrones que sobre todo si los ponemos en contacto con la información que disponemos, nos empiezan a decir cosas. Una cosa que pues sorprendió mucho a mí y a las personas con quienes compartí la primera revisión de estos datos es que tenemos muchos más milagros a hombres que a mujeres, y también cuando son intercesoras son más hombres que mujeres. Entonces digo, sí hay que tener cuidado con que adaptamos, es muy fácil adaptar lo que sabemos de los contextos sociales a los datos, y luego qué tal si tenemos más datos y estas cosas cambian. Pero
un poco como aventurándome, o sea, bueno, por un lado es evidente que los tipos de problemas de los hombres tienen que ver con estos accidentes, con la vida pública y los espacios públicos, que las mujeres pues tienen más problemas dentro de los espacios de los hogares, pero que también es notorio que a españoles, españolas, criollos, tienen más acceso a que cuando tienen una enfermedad pidan que los vaya a visitar a casa las reliquias del santo, o sea, que les lleven, ¿no? La imagen, la estampa, cosa que me parece que en el caso de los fieles indígenas es más común que tengan que ir al santuario, que ellos peregrinan para ir al santuario, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco como la revisión que creo que sí da información muy interesante, además es como una visión muy colorida, que hay una cosa que a mí me gusta mucho sobre este tipo de datos, y es que siempre nos quejamos de que tenemos como poco acceso a las historias y a las prácticas de las personas que no son figuras de poder, ¿no? O sea, como a la gente de a pie, que evidentemente las crónicas nos permiten diferenciar cuando te están dando los nombres y los cargos que cuando no, entonces hay que desagregar más información. Pero bueno, nos ofrece, a pesar de que está filtrada por los cronistas, nos ofrece una información sobre estas personas y sus prácticas muy diferente a la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los datos de archivo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el corpus es muy pequeño y que está sesgado por los cronistas. O sea que cuando nos encontramos estas prácticas de que usaban el lodito del santuario o el agua del pozo, luego resulta que pues el mismo cronista de las 7 historias de milagros que te cuenta, 5 tienen esas mismas prácticas. Entonces, seguro que se cuenta de los milagros, pues depende de quién los recoge y quién escribe estas historias, ¿no? Por lo tanto, no los podemos considerar como datos que nos transmitan tal cual un espejo de un mundo real. O sea, hay que tomarlos como pistas para problematizar y entender estas prácticas y estos espacios, pero pues creo que la información que nos dan en sí, sí es pues muy sugerente. También, bueno, pues que hace falta más normalizar estos datos como una buena base de datos, ¿no? O sea, que tengo un caos de información. Este, y finalmente un reto, pero que me gustaría hacer y que además, pues en esto incluyo las colaboraciones de colegas de la ENES Morelia que trabajan ciencia de datos, y que además pues me han hecho pensar, ¿no? O sea, la información de formas distintas, cuando les hablaba, ¿no? O sea, esto de justicia de datos y demás, es porque pues tengo compañeras que trabajan estos temas y que entonces pues creo que ayuda mucho a abrir las miradas sobre cómo tratar la evidencia. Y entonces pues nos gustaría hacer cosas como estas de visualización de datos porque seguramente nos permitirán hacer estas colecciones de formas muy distintas a las tablitas que yo les estaba enseñando. Pero también para eso necesito ampliar el corpus. Y es que solamente tomé Zodíaco Mariano, pero del mismo Florencia tenemos más crónicas, ¿no? O sea, la de la Virgen de Guadalupe, que pues no aparece aquí como gran protagonista porque tiene su propia crónica. También las de Nueva Galicia, ¿no? O sea, las de los santuarios de Nueva Galicia que tienen también sus propias crónicas. Entonces, seguramente para hacer un trabajo cuantitativo, pues será de gran utilidad ampliar el número de crónicas, primero a las de Florencia, porque son ya una familia establecida, pero pues después también seguramente si vemos pues qué pasa con otros corpus de crónicas, pues podremos comparar, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué sale de esto, pero este es el estado de esta investigación que, pues como les decía al principio, es algo muy en ciernes y como tal, con estas tablas medio mal hechas, puedo decirles que es como presentarles esto con las costuras de fuera, pero también creo que es el momento más rico para presentar las investigaciones, porque cuando ya están publicadas en un artículo, pues si alguien te da ideas fabulosas, es como, bueno, pues a lo mejor si lo sigo retrabajando, si luego lo llevo a otro lado, pero si están justo en proceso de hacer, es cuando creo que las sugerencias y las preguntas son mucho más potentes
pues ser aprovechadas en estos procesos de investigación. Entonces, pues con eso concluiría yo mi exposición y pues ahora sí, lista para escucharlas en qué les Muchísimas parece. gracias, Mónica. Fabuloso. Muy, aplausos desde nuestras cámaras. Pues abro primero la discusión aquí en el escenario, luego Caro nos va a hacer favor de ir diciéndote todas las preguntas, que son muchas, en el Facebook. Adelante, las que están aquí. Yo tengo varias, pero me espero. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia de investigación, ¿no? Y este tema que pareciera ser lejano, pero bueno, cuando tú ibas hablando como que yo lo iba trayendo como al presente y a las cosas como tú misma mencionabas que hemos visto durante la pandemia, ¿no? Eh, a mí me surge como dos inquietudes acá y es el tema de los momentos corporales, ¿no? Cuando un cuerpo es devoto, ¿no? Y digamos, ese cuerpo que pasa, digamos, en ese momento de la devoción y qué pasa después, ¿no? Lo digo hasta por experiencias propias, ¿no? Y aquí entro como en una duda y es, ese cuerpo devoto, pues no sé si lo entendí mal. A mí me parece que es un cuerpo premoderno, ¿no? No es un cuerpo controlado, es un cuerpo que se permite, ¿no? Es un cuerpo eh, que expresa, que no tiene las emociones controladas, ¿no? Entonces, a mí me surge aquí como la idea de este cuerpo devoto, ¿no? Como no un cuerpo, digamos, disciplinado, sino autodisciplinado, pero también un cuerpo flexible, no sé, ahí me salen como esas inquietudes. Y otra que me surge, y surgieron varias preguntas en relación, por decir, al sufrimiento y al dolor. Claro que hay otras personas que lo relacionaron con el tema de la enfermedad, pero cuando tú hablabas, digamos, de lo que se pide o no, de lo que se busca en el milagro y también lo que se ofrece corporalmente, ahí podríamos como problematizar hasta qué punto lo que se pide implica sufrimiento y dolor y lo que se ofrece, ¿no? Como ofrenda, ¿no? Por ese milagro obtenido, puede ser satisfactorio, no sé si me di a entender, pero si yo observaba la segunda tabla, ¿no? Cuando tú mencionabas que se arrodillaban, se postraban, lloraban, hasta qué punto aquí también hay una conversión entre el sufrimiento y ese dolor, ¿no? Entonces, esas fueron como las cosas que me surgieron aquí, tratando de leer aquí y allá, y que, bueno, varias de las preguntas del público, de los compañeros compañeros y compañeras que nos están acompañando, van también un poco por esa vía. Entonces, esas serían como mis inquietudes y bueno, de antemano agradecerte por compartirnos, ¿no? Y también invitarnos, ¿no? A hacer en nuestras investigaciones esos ejercicios de la mirada, ¿no? Y tener presencia o tener presente y hacer esa reflexión de la agencia, no solo de los objetos, sino de las imágenes, ¿no? De esa agencia de las imágenes. Entonces, pues me parece muy interesante porque muchas veces estas imágenes pues se vuelven cuerpo en uno, ¿no? Cuando uno se pone una medallita y bueno, yo trabajando en temas de tatuaje, la imagen se vuelve cuerpo, se vuelve mi cuerpo. Entonces, me parece muy interesante darle como esa agencia, como esa vida a la imagen que uno la objetiviza y muchas veces en investigación también la empieza a objetivar. Entonces, pues muchísimas gracias, Mónica. No, muchas gracias a ti por tus preguntas, porque además, pues me hacen ahora pensar en otro autor que había considerado al inicio, cuando estaba pensando en cómo estructurar la plática, que es Avi Warburg. Avi Warburg es un historiador del arte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ha sido muy retomado en los últimos años, se ha vuelto súper taquillero en los estudios culturales, historias de la imagen. Y Warburg siempre piensa en términos de polaridades, pero hace un esquema sobre el símbolo y sobre
como estas relaciones entre el símbolo como algo lógico disociativo y el símbolo en lo mágico asociativo, retomando además a Vischer, un antropólogo, que tienen que ver con esta idea de lo premoderno y con también los momentos en los que se transforma el cuerpo, ¿no? No somos las mismas cuando estamos en un momento de control y entonces podemos estar en paz y en reflexión que cuando estamos agitadas por los afectos más violentos y más dolorosos, ¿no? Entonces, Barbour piensa primero en un esquema muy evolutivo, muy pensando además pues, en su momento histórico, ¿no? de fines del 19, la presencia que tienen los estudios de Darwin, en donde piensa en este lugar del el ser primitivo que está sometido continuamente a estos peligros y estas amenazas de un mundo que no controla y que lo agobia y pues, lo hace peligrar, versus esta figura del el hombre moderno, blanco, occidental, en control y en posesión de la ciencia, ¿no? Y entonces también crea un esquema de estas distancias, o sea, nuevamente, de la palabra y de la razón como la forma para solucionar nuestros problemas versus las prácticas mágicas que están relacionadas con el contacto, con el símbolo, que entran totalmente en contacto, incluso en este lugar que es el más cercano al cuerpo, que es el ingerir. Entonces, cuando Barbour pues trabaja y además en medio de sus propias afecciones personales y mentales, porque era un hombre con muchas fobias, empieza a reformular su idea de la evolución hacia la polaridad, hacia esta idea de que en realidad todo el tiempo entramos y salimos de estos estados, ¿no? Entonces, yo creo que justo en un contexto como el actual, somos muy conscientes de que en el momento del dolor, y puede ser un dolor físico, pero también un dolor compartido, ¿no? O sea, el dolor de compartir la enfermedad o la muerte de otra persona, salimos de ese lugar de lo racional. Y entonces es en realidad, me parece, una ficción del mundo occidental el pensar que eso es un estado premoderno y no pensar que en realidad, pues quizás nuestras estrategias y nuestros instrumentos se han ido cambiando, pero que a lo largo de la vida entramos y salimos de esos lugares y nuestro cuerpo también lo hace. Entonces, la forma en la que nos acercamos y entramos en contacto y vivimos el mundo, pues desde una cosa mucho más del apego, pues quizás no es ya con el aceite de las velas, digo, de las lámparas o de la tierrita del santuario, pero tenemos otras cosas que también pues entran en este juego del estar cerca, el estar lejos, del buscar otras estrategias para estar cerca a pesar de estar lejos, que es una cosa que vemos en este mundo de lo sagrado, ¿no? O sea, además de las estrategias, porque además los santuarios y las imágenes sagradas están lejos, están cubiertas por vidrieras, están cubiertas por cortinas todo el año, entonces aunque vayas al santuario, solo ves a la Virgen y la puedes tocar si vas el día de su fiesta. Pero tenemos distancias temporales, o sea, marcadas por estos rituales anuales de la fiesta patronal, que generan esta idea de la presencia, o sea, el poder de la imagen surge justo de estas tensiones, del cerca pero lejos, de cuando la tienes más cerca es cuando la tienes más lejos porque es la estampa que tienes en tu casa y esa sí te la puedes pegar al cuerpo, la puedes llevar metida dentro del zapato, o sea, puedes hacer cosas que son, mientras más cerca está del cuerpo es cuando más lejos tienes a la imagen original. Entonces, o sea, creo que estos a veces los concibo yo como falsos problemas, ¿no? O sea, como justo lo que hay que darle la vuelta a la hora de pensar a estas personas como tan distintas a una, ¿no? O sea, desde dónde estamos hablando. Entonces, pues yo creo que justo las emociones controladas, pues es bien fácil controlarlas cuando no son estas emociones que nos agitan y que nos transforman y nos desbordan, ¿no? Entonces, pues esa es una cosa, ¿no? O sea, justo el buscar cómo quizás son los discursos los que parecen desaparecer las prácticas, porque siguen siendo súper presentes en muchas comunidades
y especialmente yo creo que en países como México, pues basta ir a un santuario como a Totonilco para ver que estas prácticas, además de sufrimiento del cuerpo, siguen totalmente vivas en cosas que no nos imaginamos y que además también me llama mucho la atención que hay gente que me cuenta, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, estas prácticas, como un caso que aparece de alguien que pasa por abajo de las andas y entonces en ese momento recupera la movilidad, son cosas que siguen pasando, o sea, cosas que en las fiestas patronales la gente pasa por abajo de las andas de las imágenes. Entonces, pues yo no describiría a estos fieles contemporáneos como premodernos, porque creo que hay justo, ¿no? O sea, como hay unas cosas que pues, pensar en nuestros juicios. Entonces, creo que pegué las dos preguntas, o sea, la del sufrimiento y el dolor, pues con esta idea de que, claro, el cuerpo devoto se vuelve mucho más devoto cuando tiene necesidad. Eh, sí, ciertamente lo que dices es, o sea, sí hay que cuestionarlo, ¿no? Pero justo una de las cosas que me parece que se ve cuando hacemos estos estudios históricos y de continuidades más largas es precisamente estas continuidades, por un lado, pero también, y me parece que para allá probablemente apuntaba la pregunta de Carolina, y es una pregunta que también aquí hace Daniel Vázquez, que es es el asistente del seminario y que es quien le da muchísima vida a este seminario y lo sacó en la computadora, pero que también me parece que es a donde yo quiero apuntar. Dice, si los sujetos sagrados validan las acciones de los sujetos, ¿qué nos dice la composición iconográfica de las corporalidades de una época? Y esto nos apunta precisamente a que las corporalidades también tienen épocas sociohistóricas específicas que hay que configurar, que ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, ciertamente hay continuidades, pero también nuestro trabajo es delinear esas corporeidades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, y ese es, ahí va mi pregunta, ¿tú qué encuentras específico de estos datos que estás sacando? Por ejemplo, una cosa súper interesante que mencionas es cómo los hombres aparecen más. Pero aquí los hombres son, me parece, la figura corporada de la familia, de la etnia, de la clase, ¿no? Y que son esa figura con rostro, con nombre, pero que representa a todo un corpus de personas, ¿no? Que tú justamente lo estabas diciendo en la época medieval en Europa, pero que aquí pues todavía, digamos, yo creo que por lo menos hasta el 19 no tenemos este acuse de la subjetividad, de la individualidad que empieza a salir, ¿no? Uh -huh. Pero en esta época me parece que el hecho de que salgan más hombres puede apuntar hacia allá. Y por otro lado, otras cosas como por ejemplo las reliquias como jerárquicas. O sea, las reliquias son para un cierto grupo, o sea, las cercanías para un cierto grupo o no. Y yo recuerdo que tú diste una conferencia muy bonita sobre cómo el tacto era parte de este acercamiento a lo divino, no tanto la mirada como es ahora. Fíjate que en San Juan de los Lagos, uno de nuestros alumnos que hizo un trabajo histórico precisamente sobre San Juan de los Lagos, que te lo tengo que pasar, eh, él menciona cómo justo ahora una de las cosas que está intentando hacer el guardián del santuario es bajar de nuevo a la Virgen entre los fieles, cosa que no se hace desde el 19, ¿no? Entonces, todo se hizo sobre la mirada, ¿no? La mirada lejana de lo divino y este espacio físico alejado de ella, al contrario de como tú lo describes en el 17 y 18. Y ahora se está tratando de bajar a la Virgen a sus fieles, ¿no? Cercano, muy cercano. La Virgen de Guadalupe también, el cuadro de la Virgen de Guadalupe podía llegar y tocarse en el antiguo santuario guadalupano. Hoy ni de chiste está hasta protegida con un vidrio antibalas, ¿no? Y no la puedes ver de cerca. Además tienes que verla así de pasadita en la banda móvil por la que pasas, ¿no? Entonces, sí es una relación distinta corporal, que estén probablemente ciertas formas ahí, cierto, ¿no? Hay continuidades y no las debemos despreciar para nada, ¿no? Para nada. Pero también, como configurar la corporeidad de la época, ¿no? Sí, sí, y de hecho, o sea, pues creo que
un poco por eso empezaba, por esta idea de qué entendemos por cuerpo, porque es evidente que ha cambiado, ¿no? O sea, cuando pensaba en en Van Dulmen y esta idea del cuerpo cristiano frente al individuo moderno, sí son bien distintos también, y, o sea, y sí hay diferencias sociohistóricas también entre lo que pasa en Europa, en distintos siglos y lo que nos vamos a encontrar en este mundo no hispano. Y entonces sí es algo que a la hora que me preguntaba el cómo conectar, o sea, esto que estamos viendo en las prácticas con este concepto de cuerpo y si hay cambios, por ejemplo, entre el 17 y el 18, o sea, no es, o sea, es una cosa que tendré que seguir como preguntándome porque no la tengo del todo resuelta, pero pensaba en que también quizás incidía no solo en el cuerpo de las personas, de los fieles, sino también en los cuerpos sagrados, ¿no? O sea, en la manera en la que se concibe esta presencia de la imagen, como el cuerpo con el que convivimos, ¿no? Y entonces, pues creo que es una pregunta que hacernos, o sea, si esta idea como de cómo concebimos a la persona individual incide también en la forma en la que definimos esas imágenes. Pero claro, o sea, también creo que hay que tener cuidado en que por un lado vemos continuidades de prácticas, pero por otro lado eso pues corre el peligro de pensar que lo que estamos viendo ahorita en una práctica religiosa es tal cual una fuente para entender lo que pasaba en el siglo XVII o XVIII y no, o sea, evidentemente cambian también tanto las personas, o sea, por eso creo que esta idea de Morgan, de preguntarnos cómo funcionan nuestros cuerpos sociales, o sea, qué nos rodea cuando estamos cerca de lo sagrado, pues sí es bien distinto, o sea, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, con cuando ahora se suben las imágenes sobre una camioneta para poder procesionar con ellas en esto, o en la Virgen de los Remedios, que me pareció fabuloso que la subieron a la azotea del santuario para desde ahí transmitir en vivo en Facebook la bendición para la pandemia, ¿no? Entonces, cambian las prácticas y cambian los lugares desde donde las vemos, porque ahora no es lo mismo peregrinar para ir al santuario como se hacía en el siglo XVI y XVII, que además eran viajes peligrosos, eh, pero a la vez, ¿no? O sea, como el qué pasa cuando ahora puedes hacer esto desde la comodidad de tu casa. Y creo que sí hay jerarquías en estas relaciones y en este acceso a las reliquias y el tipo de reliquias que se consiguen. O sea, sí hay algunos testimonios de las crónicas que, por ejemplo, o sea, las imágenes en esta relación con la vista, en realidad durante los siglos XVI, XVII, XVIII no están, o sea, no están accesibles al tacto todas las imágenes. Hay diferencias, ¿no? O sea, estas imágenes muy milagrosas y súper tenidas por las más poderosas, normalmente no son accesibles al tacto para estas épocas. Están en sus santuarios, en sus camarines, con sus vidrieras y detrás de cortinas. Entonces, no solo no las puedes tocar, no las puedes ni ver. Solo les decía, el día de la fiesta se bajan y el día de la fiesta sí se entra en contacto con. Y solamente a las personas de, pues, cierta jerarquía social y de nobleza, pero porque la idea de nobleza no tiene que ver solo con cómo se entiende la posición socioeconómica, sino también la idea de que la nobleza está ligada a la virtud, es que se permitía que se abrieran las vidrieras, o sea, solo a las personas muy destacadas se les permitía, por ejemplo, abrir la vidriera de la Virgen de Guadalupe. Y también hay otro caso que dice que se le permite a la gente pasar por la parte de atrás, ver la espalda de la Virgen y evidentemente tocar el manto. Y también sabemos que hay algunas, por ejemplo, cofradías que tienen esos privilegios. O sea, si perteneces a la cofradía de la imagen, pues tú tienes que hacer un pago anual por pertenecer a la cofradía, pero si te enfermas, digamos que dentro de tus prestaciones de cofrade están que te vayan a visitar con todo y la Virgen, ¿no? Entonces, pues sí hay ciertos privilegios de pertenecer a las cofradías de estas imágenes,
mientras que pues hay otras que tienen que ver con llegar al santuario, ¿no? O sea, ya en el santuario tienes acceso al agua del pozo, al lodo sagrado en donde se apareció la imagen por primera vez, a estas otras cosas que se compran dentro de los santuarios. Entonces, pues la oportunidad de estar cerca, yo creo que sí tiene que ver también con estas jerarquías sociales, ¿no? O sea, pero pues sí creo que el tacto, pues no se concibe en realidad aquí como una cosa, o sea, como menos valiosa para acercarte a lo sagrado que ya en el siglo XIX, ¿no? O sea, que estas prácticas se van a agrupar como populares, ¿no? O sea, como innecesarias dentro de otra idea de religiosidad. Quizás ahí cambia la idea del cuerpo, cambia la idea del cuerpo de lo sagrado y entonces cambian las prácticas hacia sobre todo ciertos grupos sociales. Espero haber contestado un poco de eso. Ah, solo sí, se me pasó una cosa, lo de los hombres como, claro, como figura corporada y de quién está haciendo la selección también de estas historias. Claro, o sea, no es que, o sea, por eso les decía que había que tomar esto con el cuidado de no pensar que es un espejo, un retrato de la realidad, sino que está sesgado por el registro que hacen los cronistas, ¿no? Por considerar que si es un milagro hecho a una persona destacada de la comunidad, en donde evidentemente los hombres son figuras de autoridad, pues entonces es más fuerte la evidencia del poder de estas imágenes que si es una cosa que dice que pasó alguien que no tiene esta provida dentro de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que por eso también tenemos más hombres registrados en las historias. Adelante, Caro. Caro nos va ahora a repartir las preguntas. Además, Bueno, parece ser Mónica, que, bueno, Tania tiene también otra ahí. no sé si se escucha bien. Mónica, en nuestros colegas en el chat de Facebook nos compartieron varias preguntas, te voy a leer tres, pues son varias, como dice Alejandra, puedes acercarte después a la memoria del evento. Eh, Está la de Renato Franco. Por lo expuesto, se podría decir que la corporalidad devota se construye en relación con las tragedias, enfermedades o sufrimientos. Hay también una relación dichosa o era siempre desde la adversidad, por ejemplo. No sé si tienes algún dato con respecto a eso. Mm, esta, no sé si las leo o vas contestando. ¿Sí? Bueno, de Alfa. Un gusto escucharla, doctora Mónica. Hay manifestaciones físicas asociadas a categorías de diferenciación en la manera en que piden o agradecen. Algunos expedientes nos ilustran, por ejemplo, a los africanos o a su descendencia como personas que se manifiestan más a través del cuerpo, de lo que lloran, se arrodillan o hacen gesticulaciones. Y estaba como un poco también relacionada con la de Maricruz, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo se podría explicar la diferencia de peticiones en relación a las enfermedades por parte de los españoles y por parte de los indígenas? Mm, bueno, o, bueno, de las que te comentaba sobre la relación con el sufrimiento, ¿no? Se considera con mayor valor la persona que reza llorando por el hecho de sufrir más, o en este sentido se podría decir que entre más dolor es el mejor en el cuerpo. Y la otra, ¿qué sucede cuando existe un medio extra entre la imagen y la devoción y los devotos? Por ejemplo, las mujeres que reciben los mensajes de la Virgen, pues pareciera que ellas también se convierten en representaciones de la Virgen en cierto modo. Entonces ahí están como esas preguntas. Yo creo que sería hacer esta primera ronda y ahí sí miramos si nos queda tiempo para otra rondita. Y vi que en el chat de aquí del Blue Jeans hay una pregunta de Tania, no sé si la hacemos de una vez. Bueno, Tania dice que está trabajando con la relación de las personas con figuras religiosas en el contexto urbano
¿Cómo cambia la relación corporal de las personas con los objetos sagrados entre un espacio oficial, por decir la iglesia, frente a esta relación en espacios cotidianos como las calles, los altares o espacios domésticos? Bueno, voy a tratar de no extenderme mucho en las respuestas para poder quizás abordar más preguntas. Primero, sobre la tragedia y la dicha, yo creo que hay más peticiones en este tipo de milagros a partir justo de estas cosas trágicas, pero sí tenemos registros de razones dichosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que agradecen después, pero más bien es como el que no les haya pasado algo malo, como la gente que llega a agradecer que tuvieron un buen viaje, muy tranquilo en una navegación, pero también tenemos casos de personas que pues buscan como promover el culto a una imagen porque le hacen votos de, o sea, por ejemplo, las personas que consiguen trabajo en las Américas, ¿no? Consiguieron un buen trabajo y entonces pues para agradecerle a la Virgen porque pues es su patrona que ha cuidado su vida, entonces pues hacen acciones en favor a, ¿no? Así que pues creo que son algunos de estos casos de dicha o felicidad como razones que también motivan algunas de las prácticas. Pero en realidad a mí justo me parece que una cosa muy problemática de la religión católica, y que es una cosa que me gustaría luego desarrollar en otro espacio, es esta idea del lugar que se le da al dolor como una cosa positiva, ¿no? O sea, el sufrimiento como mérito. Y entonces en esta idea de la justicia distributiva de lo que le toca a cada quien, pensar que sufrir es una cosa que es un mérito, pues es una total, pues como una parte básica de cómo está estructurado este sistema del cristianismo moderno, ¿no? Luego, sobre la diferenciación de la corporalidad y en las prácticas de estos distintos grupos, creo que sí existe, o sea, pero creo que sí necesitamos un corpus más grande, ¿no? O sea, sobre el cómo se pide, porque o sea, una pregunta que yo me hacía era si estas prácticas de contacto con las reliquias o con las imágenes era algo que pudiéramos encontrar más entre mujeres o entre grupos indígenas y no. O sea, sí parecen muy horizontales, pero las lágrimas sí me parece que, o sea, bueno, me aparecen entre grupos indígenas y entre mujeres más que con hombres. Este, y también lo que les comentaba de estas animales que salen del cuerpo como señal de lo que causaba la enfermedad, también fue notoriamente más frecuente en los casos indígenas. Entonces, pues yo creo que tiene que ver con nuevamente quién registra y que muchas veces seguro los cronistas influyen mucho en el tipo de prácticas que tanto registran como les parecen importantes. En seguro habrá sacerdotes que consideraban que eso era superstición o que eran, pues que simplemente no les parecían adecuadas las interpretaciones y las prácticas. Entonces creo que sí hay diferencias, pero creo que necesitamos un corpus más grande para poder notarlas más. Y luego, sobre esta relación con el espacio, del espacio urbano y el espacio público, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, un trabajo muy interesante de Felipe Pereda, sobre cómo la invención de la imprenta y de la estampa permite introducir la imagen sagrada en los hogares en el siglo XV como una estrategia para probar que las personas eran cristianas y diferenciarlas de los falsos conversos judíos o moriscos. Y entonces, pues antes la imagen sagrada solo estaba en las iglesias, ¿no? O sea, estos óleos y estos templos pues eran muy caros, no estaban al alcance de todas las personas. Entonces es la invención de la imprenta y la estampa lo que como que de alguna forma democratiza la presencia de lo sagrado en el espacio del hogar, en el espacio doméstico. Y es un momento súper interesante los testimonios que él recoge,
porque pues para las personas era bien perturbador tener a la Virgen observándote, y entonces se encuentra, por ejemplo, estos casos de los matrimonios que tenían relaciones en la calle y los detienen y dicen que porque ya no pueden en su casa porque la Virgen los está viendo. Entonces, hay unas cosas bien bonitas porque, pues sí, hay un cambio también nuevamente social e histórico en el momento en el que estas imágenes entran dentro de las casas. Y además, pues permiten esto, ¿no? O sea, el tener una estampa como una presencia accesible para las distintas clases económicas, sociales. Eh, pero creo que una cosa que es muy notoria es que la forma de tener este contacto con esta imagen de la estampa y dentro del espacio del hogar permite unas formas unas prácticas como de cercanía, de contacto, distintas a las que pasan en la calle. Entonces sí, creo que en la calle es más común esto del accidente, pues si en ese momento invocan, pero pues hay que diferenciar también las cosas cuando pasan. Hay muchos, pues por ejemplo, los accidentes de estas caídas que ocurren durante la construcción de la iglesia, ¿no? O sea, están en los andamios y entonces pues ahí digamos que la presencia de las imágenes sagradas pues también es mucho más accesible y entonces por eso les traen en ese momento la imagen o los colocan enfrente del altar y ya, ahí ocurre el milagro. Pero creo que totalmente sí las prácticas cambian dependiendo del espacio en el que se llevan a cabo. Bueno, de, previamente nos enviaron 2 correos con unas preguntas con las lecturas que nos sugeriste. La doctora Celia nos pregunta, ¿cómo es que la representación moderna del individuo ha cambiado a través del tiempo, junto con las necesidades religiosas que conllevan la culpa como la judio-cristiana, la cual al mismo tiempo apela a una comunidad cristiana? Un poco es lo que pasa con el actual sistema capitalista neoliberal que enfatiza en el bien individual, pero la sociedad se encarga de juzgar de manera colectiva los cuerpos disruptores. Esa es una. Y Andrea, ¿no? Nos hace como 2 preguntas, si no estoy mal. Así como se desarrolla en la lectura de Van Durmen un recorrido histórico sobre la conformación del individuo, también habrá uno equivalente al objeto, ¿no? Como ese descubrimiento del objeto, creo. Se afirma que los objetos son parte del yo y nos complementan. Quería pedir mayor profundización sobre esta realización entre el cuerpo y el yo, pero también entre el cuerpo relacional y el objeto. Bueno, pues sobre lo primero, es, es como les decía hace un momento, un tema que me gustaría pensar más, porque creo que está relacionado con la idea de justicia distributiva. O sea, con esta idea de que la riqueza y el bien es una cosa que proviene de Dios y que entonces está conectada con la virtud, ¿no? Y es también muy interesante este momento del siglo XVI y del descubrimiento de América, porque es un momento en el que pues se da una primera crisis económica global con eh, con la inflación que produce la cantidad de oro y de plata que fluye hacia la economía europea, pero a la vez con un montón de personas que participan de la conquista y que esperan ser retribuidas con nobleza. Y entonces está bien bonita la discusión del 16 sobre decir es que, a ver, espérense, no podemos hacer a todo el mundo noble porque entonces la sociedad va a ser un desastre y no puedes romper las jerarquías. Entonces hay una discusión en este momento sobre cómo el rey debería de traducir este premiar y entonces, pues digo, está conectado con esto que estamos viendo porque nuevamente no solo son los servicios militares de conquista, de participar en la colonización, sino también el sufrimiento, ¿no? O sea, el sufrimiento como moneda me parece bien perturbador
porque sí está muy presente en estos esquemas y está como renegociándose en el imaginario esta idea de si lo que hace una persona debería de ser premiada en vida o si tiene que ser también como algo que alcance a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, esta idea del linaje y de las virtudes como cosas acumulativas y que entonces también los premios alcancen a las siguientes generaciones o si simplemente le tienes que dar a las personas lo que construyan en su momento de vida, que es esta idea muy moderna del individuo que trasciende y que tiene sus premios a partir de lo que construye en vida. Entonces, esto que creo que después pues lo vemos como pues amplificado dentro del mundo y del esquema capitalista, sí tiene unos orígenes en estas teorías que entran o sea, hay tres teorías al menos como de justicia distributiva que están como en pugna en este momento en el siglo XVI, que estudia Nino, se me olvida ahora su apellido, es un holandés, que tiene un estudio bien bonito sobre esto, que creo que habría que conectar con el mundo de cómo se traduce en esta interiorización de lo que la gente espera, o sea, de por qué la Virgen te va a cumplir un milagro o no, por qué se lo cumple a la ciudad o no, ¿no? O sea, por qué las virtudes o los pecados de una comunidad se van a transformar y la idea del perdón y del sufrimiento acumulado como una moneda que el rato te traiga o te justifique un orden social, totalmente creo que hay que preguntarnos. Y la idea de cómo el objeto cambia en o sea, cómo cambia el concepto de individuo, yo creo que como tal no tenemos una biografía de los objetos y sus cambios, pero sí la teorización sobre que hay que hacerla, ¿no? O sea, sobre que los objetos son entendidos en esta biografía cultural de los objetos, pues lo que es una propuesta de un antropólogo, Copito, justo nos pregunta esto, ¿no? O sea, cómo culturalmente van a ser distintas las formas en las que se conciben los objetos. Y también el mismo Alfred Gell, que era uno de los autores que presenté como estas referencias, habla de la persona extendida, o sea, sobre cómo los objetos son parte de nuestra, pues como de la agencia que transmitimos y que forman parte de nosotros. Y por eso les decía que me parecía que había que extenderlo a estas personas sagradas, a la presencia de la Virgen, los santos, y cómo actúan por medio de sus estampas y de estas materias eh, que usa la gente para entrar en contacto, porque la imagen pues, está resguardada en sus vidrieras. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. No sé si que quisiéramos dar como un cierre o pues creo que quedaron unos minutos de más. Eh, no sé si quisieras de los que Hay están aquí. otras, creo que hay otras preguntitas aquí. Daniel, por ejemplo, tenía una pregunta muy interesante sobre, eh, dice, al considerar la relación encarnada del sujeto con el objeto sagrado para dar lugar a los milagros, esto apunta a una insuficiencia del abordaje desde lo semiótico simbólico. Yo quería preguntarte también eso, porque efectivamente la materialidad de los objetos no es casual, perdón, tenemos toda una teoría sobre la materialidad, ¿no? Y especialmente en religión, pero siempre desde el objeto como inerte. Y es realmente hasta los trabajos de los noventas, como los de Bruno Latour y otros, o el giro ontológico que nos han permitido pensar de otra manera los objetos, ¿no? Y al pensar incluso en hacer una historia de los objetos, pues realmente nos podemos dar incluso cuenta cómo nosotros mismos estamos inmersos en una historia empírica de los objetos, ¿no? Pero no en una historia animada de los objetos, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es otra pregunta más. Y tienes un par más, me parece, Caro, ahí en Facebook Live. Eh, Teliarte, me parece que tenía varias preguntas ahí. Es Sí, que es bueno,
Si se te Bueno, más o van menos, del... Adelante. bueno, eh, bueno, es que, pues más bien como que las traté de unir con las que hablaban sobre el dolor y sufrimiento, que pues fue como tendencia, ¿no? Bueno, por ejemplo, teoría Lina dice, se entienden las costumbres religiosas enfocándonos en el cuerpo de la persona que reza, implora y llora, en dónde queda o qué sucede con su corporalidad, ¿no? O, por ejemplo, Cilia Art, ¿qué papel tiene el milagrito en sí en el cuerpo de la persona a la que se le hizo el milagro? Que son las preguntas más como hacia lo corporal. Mm, mm. Bueno, y por ejemplo, Osuchan. Sin embargo, es interesante ver cómo el sufrimiento es muy valorado como una forma de acercarse a lo divino. ¿Cómo era esta premisa en esta época? ¿Cómo impactaban, por ejemplo, las imágenes de Jesucristo crucificado para influir en esta estética del sufrimiento, ¿no? Como una construcción, ¿no? También estética de esta idea del sufrimiento, ¿no? Y, por ejemplo, Octavio, al hablar sobre prácticas corporales del pasado y hacerlas dialogar con las contemporáneas, los devotos son conscientes del sufrimiento que supone la peregrinación que se repite en todos los testimonios, por ejemplo. Eso es como así a grandes largos. Bueno, y también hay unas opiniones, ¿no? Por ejemplo, Viridiana. También me quedé pensando en los conculcadores. Cuando se pide a la imagen y ésta no cumple, algunos azotan las imágenes, las clavan, la espada, la insultan, le dan la espalda y creo. Por ahí hay un sombrerazo. Es tratarla como un cuerpo, como una persona que no aceptó, que se negó, que se rehusó a hacer el favor. Estas actitudes se asocian a veces con las prácticas presentes en el maleficio, lo que se hace se, que se hace a la efigie y se espera que se repercuta en el prototipo al que se desprende. Ya, está interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se concede el favor, el milagro, ¿no? Y cuál es esa relación corporal ahí, ¿no? Y qué resulta de ese cuerpo devoto, ¿no? Un poco esa es como a grandes creo que esas son todas las preguntas, ya las estuve mirando todas. Sí, serían Muchas, esas. pues muchas gracias. La verdad es que sí, son, o sea, creo que preguntas muy interesantes que se conectan hacia cosas que a lo mejor no tengo del todo resueltas, pero que me interesa pensar y que se van conectando con otro tipo de problemas. La primera sobre el símbolo y la semiótica, la verdad es que no es algo con lo que yo haya trabajado mucho, un enfoque semiótico, porque justo creo que este giro material eh, pues está como poniendo sobre relieve las limitaciones de la idea de la semiótica en torno como a el símbolo que tiene un significado que puede ser leído. Entonces, o sea, creo que pensar el símbolo no como algo que nos signifique un discurso, aunque pues seguro podríamos también pensarlo, ¿no? En términos de narrativa y de discurso, pero el símbolo que lo que hace es traernos una presencia, o sea, ser una extensión de la presencia, es distinto a pensarlo justo como algo que es un vehículo de un significado que está en otro lugar. Y no, o sea, es un vehículo de una presencia, ¿no? O sea, de la presencia material del poder. Entonces creo que son formas distintas fuera de la semiótica de pensar al símbolo. Luego, sobre los milagritos, creo que un poco va relacionado con esto, porque cuando nos preguntamos en estos conceptos del cuerpo, de cómo se entendía el cuerpo en otros momentos, justo hay, por ejemplo, una lógica medieval de pensar que la medida del cuerpo o el peso del cuerpo es una representación del cuerpo como exacta y fiel, ¿no? Entonces, pues estas prácticas a lo mejor han perdido el sentido original y entonces, por ejemplo, este San Charbel, que es un santo popular en la actualidad, la gente le deja listones con su intención escrita, pero la práctica original medieval era que los listones o los cordeles lo que hacían era llevar tu altura.
Entonces el listón que se daba era de tu propia altura, o el peso de cera que se donaba era el de tu mismo peso, con esta idea de que te representaba. Y entonces pues estás cerca de la presencia también de esta presencia sagrada, pues con un como especie de avatar tuyo. Eres tú en esta extensión, un medio de tu cuerpo que ahora va a estar en presencia de lo sagrado, ¿no? Entonces, pues si Cristo, María, son estas presencias divinas que no pertenecen a este mundo, pero están en esta, tienen esta materialización por medio de sus imágenes o de otros objetos y sustancias, pues lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Tenemos esta posibilidad de tener estas representaciones con la idea de que son nuestras presencias por medio de otras lógicas, que puede ser la del peso, la medida, pero también la de la semejanza. Y entonces el milagrito hace eso, o sea, representar esa parte del cuerpo que está o agradeciendo a modo de ofrenda, de exvoto, o bien pues haciendo la petición. Pero creo que tiene que ver con esta idea de pensar el cuerpo desde otras formas de representación que no sean solo la semejanza. Y sobre esta estética del sufrimiento de Cristo, pues ya la verdad es que no sé si haya mucho más que abundar, porque creo que sí es muy notoria también pues la conexión entre la forma en la que se entiende el sufrimiento en el mundo católico, a diferencia del protestante, y las imágenes, ¿no? O sea, estas imágenes sangrantes, estas imágenes sufrientes, sí son, pues, características y aceptadas y tenidas por sagradas dentro de un mundo hispánico muy diferente a lo que podemos encontrar en otros espacios de la religión católica como Italia, pero también pues en la religiosidad protestante nórdica. También Felipe Pérez ha hablado sobre eso. Y sobre la conculcación y el castigo, no están esas historias en la crónica de Florencia, pero creo que también pues tienen que ver con esta idea de la persona, ¿no? Y también últimamente han surgido muchos trabajos sobre iconoclasia, que era un tema que en la historia del arte prácticamente era como tabú, hasta hace unas décadas. David Friedberg ha trabajado sobre eso y cuenta cómo cuando empezó a trabajar iconoclasia, la gente le decía que la historia del arte no era eso, que la historia del arte era estudiar los objetos y la belleza, no la destrucción de, y además unas cosas también bien interesantes sobre cómo pensaban en los museos, pero son noventas, o sea, son cosas muy recientes, que si se difundían las historias de estas imágenes atacadas, las personas, y además hay un museo, ya no sé, yo creo que de Holanda, que además dice que las mujeres y los niños o sea, las mujeres y los ignorantes, una cosa así, son más susceptibles a replicar esta violencia contra las imágenes, que si se difundían las historias de los ataques iconoclastas en los museos, pero luego son contemporáneas. Y yo, pues así como que estos datos, digo así, pero además si vemos quiénes atacan a las imágenes, por supuesto que además tenemos un perfil de hombres, muy, muy, muy mayoritario en los, David Friedberg tiene varios estudios sobre iconoclasia, sobre estos casos, y también hace sus clasificaciones sobre si actúan a título personal o si actúan como colectivos. Pero cuando en estos estudios de iconoclasia que los traigo a colación, es porque se habla de dos cosas, o se atacan porque se consideran que son falsas e inertes, o se atacan porque en realidad se consideran que son personas, y entonces he observado justo con David Friedman, me parecía que es algo que él no aborda directamente, pero que la violencia hacia las personas y la violencia hacia los objetos también tiene unos patrones de coincidencia súper, súper evidentes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se les trata como personas y entonces pues pasan las mismas cosas. Chantajes y, por un lado, o sea, la imagen que si quieres pero castigas, y por otro, la violencia ya el enojo de estas historias de la persona que no le cumplió el milagro o que tienen
hay unas figuras que además son como unos perfiles que se repiten, de hombres que dicen que les enoja que la Virgen les cumpla favores a otras personas y a ellos no. Entonces, esta idea de como de un resentimiento de a las demás personas sí les va bien y a mí no, y entonces por eso estoy enojado y por eso destruyo la imagen. Es así como que en esta sistematización de respuestas que hace Friedberg, por ahí aparecen estas figuras. Y yo la recordaba porque la Virgen de la Salud, que es un culto que he estudiado, justo en los 70s, un hombre le dispara, sale gritando al santuario, estoy loco, pero en realidad como que en estas declaraciones muy confusas sale eso, es que estoy enojado porque la Virgen, la gente la quiere y a ellos les cumplen cosas y a mí no. Entonces, pues sí, otra vez son muy semejantes las lógicas de las personas y entonces también las cosas que, pues en realidad nosotros creo que actuamos dando por hecho que las personas dicen cosas que no necesariamente dicen de manera directa, ¿no? O sea, no cosas que quizás hayan sido enunciadas tal cual. Y entonces, pues con las imágenes pasa lo mismo. O sea, nos dicen cosas y es un poco la idea de Loré, de las imágenes hablan, aunque no griten ni susurren cosas. De todos modos, actuamos como si nos dijeran cosas. Entonces, por eso creo que tiene mucho que dar este enfoque de pensar como en la ontología de los objetos. Sí, precisamente, Mónica, aquí una colega en el Face, ¿no? En el chat, nos hace una solicitud, ¿no? Tal vez para que nos comparta vía correo, no sé, nos compartas o nos recomiendes autores, ¿no? Para trabajar, bueno, este tema del símbolo como presencia y extensión de la presencia. Y bueno, aquí también me uno. Si tú tienes también este tema de la agencia de los objetos y cuando tú estabas hablando, sé que es un tema totalmente o puede ser diferente, pero lo recordé ahorita, pues yo soy colombiana y vivo acá en Colombia, pero a principio de año hubo muchas protestas sociales y digamos la gente hizo una, digamos, tumba masiva de monumentos históricos. Entonces, bueno, no sé que no puede ser lo mismo, pero me vino la idea, ¿no? Cómo también hay esa relación con los objetos y las imágenes y cómo estos objetos pueden condensar, digamos, estas emociones, ¿no? Y bueno, en general me parece muy interesante y aunque lo habíamos mencionado de cómo pues teníamos que tener como esta vigilancia epistemológica que las corporalidades pues corresponden a su contexto sociohistórico, pero yo con lo que identifiqué con las preguntas que hicieron nuestros colegas en el chat y también como lo que a mí me surgió y lo que surgió aquí en el debate es pues podríamos pensar que también estas construcciones de cuerpo de voto son procesos de larga duración, ¿no? Porque pues yo las cosas que por ejemplo observé en México podrían tener una semejanza, lógicamente teniendo en cuenta que hay otros sentidos, o no sabemos, no sé, pero podría ser que ese cuerpo de voto el que nos habla, no podría ser una historia de larga duración hacia lo Norbert Elías, de los cuerpos de votos, de los, digamos, de las prácticas contemporáneas, no sé, ahí me queda como esa inquietud, ¿no? Esa historia, un poco de ese cuerpo de voto. Bueno, ya yo creo que por mi parte, y bueno, traté de sintetizar y pido excusas a los que no pude como expresar en el chat, pero bueno, traté de sintetizar lo que más pude y, eh, y aquí en el Blue Jeans pues vi que no hubo más preguntas. Entonces, pues por mi parte sería esa inquietud final. No sé si Alejandra quiere hacer también ya un cierre, una pregunta ya de cierre o bueno, preguntas Ya, abiertas que quedan, ¿no? sí, más bien efectivamente un cierre, darle las gracias a Mónica por una charla realmente interesante y que nos dejas abiertos muchos caminos, muchas preguntas, como para otro buen rato de discusión. Y bueno, los invitamos a inscribirse al seminario de corporalidades. Mónica, si tú nos quisieras pasar por medio del correo recomendaciones de lecturas, etcétera, de bibliografía, pues referencias están más que bienvenidas. Mónica, pues agradecemos muchísimo a la doctora Mónica Pulido.
serás una referencia para todos y ya te estaremos contactando de nuevo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a ustedes y también a las personas que siguen el seminario desde Facebook por todas las preguntas. Y bueno, pues espero, creo que estamos como en estos momentos coyunturales de las disciplinas que se conectan desde esta cultura material y desde los estudios de la corporalidad, que seguro pues nos darán muchas horas más de conversación. Gracias, de verdad. Gracias, gracias y un abrazo bien fuerte. Gracias a ti, Mónica, y gracias a todos los que estuvieron aquí.